Buenas noches, estoy contenta de estar acá en San Basilio. Las 2 veces que he participado en este ciclo 10×10 he tenido la aprensión de no saber si estaré a la altura. Es un excelente ciclo, el 10×10, valioso, necesario, sobre todo, muy necesario. De modo que no tengo más que agradecimiento a todos quienes y todas quienes trabajan de un modo o de otro en la organización y en el mantenimiento de este ciclo, con Antonio, por supuesto, en primer lugar porque es el factotum, pero también a las autoridades y a quienes corresponda de aquí, de San Basilio, a los compañeros, a Claudia que nos acompaña y al compañero que está filmando. Bueno, vamos a pasar directamente al cuento que se llama La espera. Esto hace ruido. Daniel Moyano, nacido en Buenos Aires, criado en Córdoba y riojano por adopción. A altas horas de una noche de otoño en la que envejecieron pájaros y niños, enterró el manuscrito de una novela bajo la higuera del patio en su casa de La Rioja. No, diría después, mucho después, desde el piso de la Ronda de Segovia, en Madrid. No, en realidad lo enterró Irma, mi mujer. Un sacerdote amigo nos había dicho, hagan desaparecer ese manuscrito. Si los militares lo encuentran, no te sueltan más, Daniel. La novela iba a llamarse El vuelo del tigre. No había copia. Y él tuvo que permanecer en el exilio español y también francés durante 7 años. Que resguardaron las raíces de una planta añosa que casualmente no da flores. Custodiaron algo más que una hilera de palabras empapadas de encierro y poesía. Esa espera vegetal, ese talento, el futuro hechizado y triste, ¿qué esperaba? Y el niño del cuento que hoy nos ocupa, ¿qué espera? Y lo digo en presente, así con las aristas y la desgracia del tiempo que pasa, pero no cura. Lo digo en presente porque en mi imaginación el niño no ha dejado de aguardar. Desde que leí el relato por primera vez hace muchos años, conservo su imagen lactal y desprotegida, siempre en el mismo umbral, con las rodillitas un poco peladas y rojas de frío, aguardando un algo o un alguien que se escamotea como la lluvia en los llanos de La Rioja, donde presumiblemente transcurre el relato. Puede ser también, podría, en algún lugar de la serranía cordobesa. Detrás de su cuerpito sensible y necesitado pueden pasar, como en 3D, ejércitos de caudillos o de oficiales. Pueden blandir lanzas los guerreros mapuches, podrán desfilar soldaderas por sobre los quebradizos trazos de una historia que no las incluye. Pueden circular las insepultas llagas o virtudes de la civilización en cualquiera de sus formas, pero el niño, mi niño de la memoria partida, de la memoria irrompible, él espera y lo alimenta una ansia oscura, tranquila y desmedida, donde los extremos son nudos del mismo quipu, donde los alaridos se gritan hacia adentro, como en un friso provinciano, caliente y volvedor. Porque esperar tiene que ver con el aguante, con la paciencia o impaciencia, y también quizá por sobre todo tiene que ver con la ilusión y la confianza. El que espera conserva, incluso contra todo pronóstico, un hilo, aunque más no sea una finísima hebra de materia o espíritu que se estirará y tendrá que durar todo lo que perdura la expectación.
Me digo a mí misma, para contrarrestar la figura del niño sentado con su pulovercito sobre los hombros, me digo que a pesar de la oscuridad y de los terrones secos que apelotonan las páginas del manuscrito enterrado, a pesar de todo, la espera es vida, y es aliento de verdor y posibilidad de brillo en esta tierra, y es un poco eso y un mucho eso. ¿Y qué otra cosa le queda al niño que tiene la vida por delante, pero con cartas marcadas? Igual que su tierra, la del interior, seco, hondo, vibrante, genuino. Él es un provincianito huérfano y pobre, muy pobre. Yo me niego a construir un reduccionismo lacrimoso para hablar de su situación, porque Daniel Moyano, el autor, grave y digno, nunca usó golpes bajos en su obra, no los necesitaba. El clima que es capaz de construir, por ejemplo, en este cuento La espera, tiene una sutileza insobornable. Y no es la pobreza lo que esmerila al niño, al menos no la pobreza material. Así comienza el cuento. Al fin el hombre vendría a buscarlo, sentado contra la pared de la galería, apoyado en sus propias rodillas, esperaba. La tarde estaba fría, el pantalón era demasiado corto y las medias, quizá demasiado largas, sujetas con ligas de goma por encima de las rodillas, de manera que entre la liga y el ruedo del pantalón nacía un breve tramo de carne rosada, aterida. Cierro comillas. Es un párrafo impresionante, un trozo de escritura igual al fragmento o tramo breve de carne rosada, aterida. Así también suele ser o parecer el temblor de la letra, carne trémula. El cuento La espera apareció en el volumen de cuentos Artistas de Variedades. En 1960 lo publicó Editorial Asandri de Córdoba. Daniel Moyano recién empezaba a publicar. En realidad había publicado un par de poemas, los primeros en alguna revista, no tengo mucha data. Enseguida se pasó a la narrativa y en 1956 le publican lo que aparentemente sería su primer cuento, no tengo tampoco el título. Moyano había nacido en 1930 en Buenos Aires, aunque su vida poco tuvo que ver con la capital, con el puerto, con el núcleo obligado de una historia que él despuntaría a lo largo de su obra como un texto romo, incompleto, necesitado de exégesis poética. No, nunca hablaría de la capital, de las grandes ciudades, con el ojo y el oído experto y un tanto canchero, si se me permite el lunfardo, de los nacidos y criados. Él había nacido en una capital, pero todo lo que significaba algo en su existencia, algo relacionado con el sentir, lo genuino, lo raigal, nada de eso parecía estar en el Río de la Plata. Su pelo morocho y duro, cabello del interior, firme, casi tieso, los ojos oscuros en la cara angulosa que traía el perfume criollo, español, araucano, la mirada ávida y a la vez desencantada de alguien, de un hombre que ha debido torear a la pobreza y al abandono como a un animal desbocado y loco. Las entrañas de un hombre que suplican poesía para conservar la ternura, el fragmento de una ilusión que sin embargo perdura. Todo eso lo alejaba a Daniel Moyano de las capitales, a las que mira en su obra con el recelo y la admiración de los expulsados, de los que, y otra vez un lunfardo, de los que relojean. Está, no está, se muestra, se va, pero al final queda claro, no es para él, no es para el niño, no es para los condenados de la tierra, no para las mujeres de adobe y sal, no para las paridoras sin una mantita rosa o celeste, no para los jóvenes que deletrean solos la Castilla porque los maestros están en la ruta del desconcierto, del olvido, de las escuelas rurales cerradas por matrícula insuficiente. Dicen, matrícula insuficiente, dicen, y no son los maestros quienes lo dicen. El niño Daniel Moyano salió de Buenos Aires rumbo a Córdoba, a las sierras, primero,
Después Altagracia, bueno, también las sierras. Ahí en Altagracia adquiere la leyenda que jugaba la pelota con Ernesto Guevara. El niño, Daniel Moyano, el de la realidad, pasó por ciudades y pueblos cordobeses hasta que llegó a La Rioja. Y era ya maduro, pero muy joven aún, no quiso salir de su aridez, del cielo limpio, el verde arisco, sediento, aceitunado. El niño del relato, la espera, no tiene nombre. Es decir, suponemos que tiene, claro, no lo conocemos. También suponemos como lectores que el niño tiene entre 7 y 8 años, tampoco hay precisión. Lo que sabemos, porque el narrador nos lo dice, es que el niño está sentado a la puerta de una casa que no es la suya, que oficia como tal. Está a cargo de unos familiares que no lo quieren o por lo menos les es indiferente. Es probable que no lo quieran. Una boca más en ese desierto caluroso y amarrete, una boca más que alimentar, un cuerpito que vestir. Porque aunque siempre hace calor, no siempre hace calor en La Rioja, nada es así determinante. Las cosas pueden ser otras, según como el sol de la tarde las ilumine o ensombrezca, según como la estatua de la ciudad aparezca de perfil, de semiperfil, de espaldas. El niño nunca ha visto la estatua de frente. Es decir, solo una vez, la vez que Julia, quizás su tía, lo llevó a la ciudad para hacer un trámite y él trotó detrás de ella como un cachorrito huérfano, pedigüeño, encantado. La estatua, por cierto, es también el padre incompleto, esa progenitura que se rompe cuando no se muestra en plenitud. Abro comillas. Alzó los ojos y vio la estatua, es decir, un pedazo del caballo con su gran hombre encima, porque una torre tapaba el resto. Un hombre que no sabía exactamente quién era, pero que durante mucho tiempo había tenido por Marcelo T. de Alvear. No sabía de dónde había sacado esto. Al tiempo advirtió que todos le preguntaban quién era el jinete y que cuando él respondía se reían. Estas risas le hicieron desechar su idea por un tiempo, pero íntimamente siguió creyendo siempre que se trataba de Alvear. Acá abro un paréntesis o un pie de página, si lo que les guste más, porque hay diferencias entre las versiones publicadas de este cuento en distintos momentos, de este y de otros también. Y en algunos casos las diferencias son un poquito notorias. En mi primera lectura, no en el volumen que acabo de mencionar, el Artistas de Variedades, sino en uno posterior, El Fuego Interrumpido, es de 1967, en ese libro aparece la estatua como perteneciente a Alvear, solamente el apellido. Así lo leí yo la primera vez. Después, en una edición posterior, figura ya individualizado uno de los hombres públicos a Alvear, y ahí ya figura como Marcelo T. de Alvear. Y de esta manera se incluye en la publicación, en la última, muy reciente, de Caballo Negro, Mi música es para esta gente, que son los cuentos completos que ha publicado Caballo Negro de Daniel Moyano. Allí aparece como Marcelo T. de Alvear, el prócer de la estatua que el niño nunca ve. Y el editor de Caballo Negro explica que esto, ¿no?, que muchos de los relatos aparecen con modificaciones y que ante esto ellos han tomado la última versión y han reeditado precisamente esa. De manera que evidentemente el narrador decantó finalmente, no sé después de cuántos cambios, por Marcelo T. de Alvear. Pero me parece que la versión que ustedes han leído, la que Antonio colgó para que estuviera disponible, registra solamente Alvear, ¿verdad? Me parece que dice Alvear, sí. Bueno, cerramos el paréntesis. Las estatuas, los próceres de piedra, de yeso o arcilla, están muy presentes en la obra de Moyano, tanto que a veces adquieren una carnalidad que por supuesto es todo lo contrario de las pétreas, de las intocables formas y volúmenes de una estatua, ¿no?
Ahora, ¿qué puede significar en el cuento una efigie que el niño considera que es un alvear? No sabemos, pero es probable que sí, que este niño sin nombre y pantalones demasiado cortos vaya a la escuela. Es probable. Al menos tiene las vacunas que han de haber sido obligatorias en su momento, porque Julia lo llevó a la asistencia pública. Suponemos entonces que el niño cursa algún grado escolar y que probablemente en la escuela le hayan contado algo de historia de la región, de la provincia, en fin, del paraje, de la nación. Sus maestros, cordobeses o riojanos, pudieron haber mentado quizá en cualquier registro oscilante entre el panegírico y el rechazo el rechazo absoluto, pudieron haber mentado a un Juan Facundo Quiroga, a un Chacho Peñalosa, a un General Paz, a un Juan Bautista Bustos, no sé, Domingo Sarmiento, Rosas, Urquiza. Pero Alvear, Marcelo T. de Alvear, la T de Torcuato, y el niño no lo sabe, y quizá nunca lo sepa. La T de Torcuato corresponde a don Torcuato, en provincia de Buenos Aires, es decir, el lugar de pertenencia, las tierras propias, heredadas, en las que habían nacido estos hombres y también sus antepasados, los Alvear, y en las que seguirían naciendo, sin duda, sus hijos y nietos, porque ellos eran, todavía son, en algunos casos, los dueños de la tierra, nunca tan explícito como en este ejemplo. ¿Y qué podía ser más lejano y hasta obsceno para el niño de la espera que esta sucesión de tierra, nombre, dueño, aristocracia ganadera, participación política de todos los varones Alvear? Todos los varones Alvear, hasta presidente no pararon. Aunque en el caso de Marcelo Torcuato, algo de diferencia hubo, una opinión subjetiva, se corrió del conservadurismo más rancio y embarcó en la segunda línea de la llamada Revolución del Parque en su momento. Pero ¿qué más lejano del niño que vive en una casa de una sola habitación, en la que duermen 4 personas, y un viejo y un chico comparten de vez en cuando no hay más remedio, comparten lecho, muy a pesar de ambos, ninguno de los dos está contento con esta situación. La casa no tiene luz eléctrica, aunque las pistas que deja el cuento, en razón de la época, del contexto, hacen saber que la ciudad, sí, esa ciudad inalcanzable, la presentida, la añorada, tenía luces eléctricas, esparcidas, desdeñosas luminarias que mostraban su vestido de novia. La casa donde el niño vive de prestado se alumbra con lámparas a querosene. Son pobres, y los Torcuato de Alvear les quedan tan lejos y tan grandes. Por eso el niño nunca alcanza a ver la estatua completa, solo una vez en la que fue al centro. El caballo es también para el niño un misterio. ¿Dónde hubo caballos? Salvo en una figura de las que tal vez el maestro o la maestra dejaron ver una tarde sobre el pupitre gastado. Y cómo los caballos de la figura resoplan, se encarajinan, llevan montados guerreros de lanza, fusil, boleadoras. Este caballo de la estatua, en cambio, no lleva nada más que a un hombre con la mano levantada, quieto, su crin amainada por el óxido y el hollín. Este caballo ya no lucha, ya no porta ideas, ideales, fanatismos, religión, cárcel, muerte, banderas negras, capiangos, proclamas. Este animal ya no cruza los Andes, no conquista, no vence ni convence. La gran batalla ya ha sido librada y el niño, de manera incompleta y poderosa, está donde está, porque las provincias siguen siendo el adentro, los bordes, el margen, los aledaños, los extramuros. Y este pedazo de hombre que el niño vislumbra, recortado y seco, es el brazo ejecutor de aquella maraña que ahora llaman historia, con minúscula o mayúscula, da igual. Lo importante
es que esa historia es una madeja que ovilla y desovilla las tardes y las esperas de un niño enrollado sobre sí mismo. Daniel Moyano también esperó un día del fatídico año de 1976 a que los militares llegaran, requisaran la casa, lo llevaran preso. La indefensión del niño fue la suya propia, adulta, descarnada, más real que la imaginada, más cruel. Irma, su esposa, con una ingenuidad digna de mejores causas, enterró el manuscrito de una novela que iba a llamarse El vuelo del tigre. También estaba enterrando generaciones de hombres y mujeres que no tuvieron tumba ni flores. Cuando leí por primera vez los cuentos y un par de novelas de Moyano, la guerra de Malvinas acababa de terminar y comenzaba a terminar también la pesadilla de la dictadura. ¿Qué leíamos en Río Cuarto? No sé acá, pero ¿qué leíamos en Río Cuarto los jóvenes y adolescentes que empezamos a reunirnos casi por casualidad en grupos, en talleres de lectura? Medio, o del todo, autodidactas, medio temerosos, aún cansados del encierro y de los muertos que ya aparecían y desaparecían, ansiosos de vivir una vida que a tantos les había sido negada. Bueno, los jóvenes leíamos a Daniel Moyano, lo leíamos mucho. Si en aquel entonces no sabía bien por qué, lo he pensado ahora. En este presente en el que Daniel Moyano no está, ni en España, ni en los llanos, lo leíamos mucho, quizá con mucha probabilidad por esa su voz voluntaria y enfocada en una literatura regional, del interior, de la periferia, de la América Pachamama. Esa corriente de escritores y poetas en esos años 60 y 70 era fuerte, vigorosa, despareja también, dispuesta a hacerse escuchar, por supuesto que lo logró. Y la consecuencia de ese talento y esa ideología y ese tesón puso sobre la mesa un menú hasta entonces casi ignorado en las letras americanas por lo menos. Y nosotros, los grupis, arracimados casi por casualidad en Río Cuarto, una ciudad imperial y a la vez pueblerina, empezábamos a advertir una riqueza tan magnífica como oculta en el arte y la cultura popular de países que no abjuraban de su origen moreno y mestizo, que no empujaban bajo la alfombra de la inmigración blanca los productos y resultados de ese magma cultural. En los 60, ustedes ya lo saben, por supuesto, la década en la que Moyano comienza a publicar, aparece Rayuela, aparece 100 años de soledad, publica el chileno José Donoso, hace punta la novela del paraguayo Roa Bastos, con una, en este caso, una singularidad de vida que no me parece intrascendente, y por eso la comento. Un alto funcionario del gobierno paraguayo acusa a Roa Bastos en aquellos años de haber participado en un plan para derrocar a un dictador, al dictador Morínigo. Un plan en el cual nunca participó, pero igual lo detienen, van a la casa a detenerlo a Roa Bastos y lo cercan, y la huida de este hombre es digna de una novela o una formidable película, porque se esconde en el tanque de agua del techo. Después, con un estado físico que nadie le hubiera atribuido, o bien con el miedo a la muerte asusándolo, corre varias cuadras, salta una tapia de la Embajada de Brasil y se salva, se exilia en Argentina. Él decía que solo se le ocurrían cosas creativas en la Argentina, que quería quedarse a vivir acá. Bueno, todo bien hasta 1976. Nuevamente Roa Bastos huye de la locura homicida con la dictadura nuestra y se refugia en Francia. Cuento esto para no perder de vista el estado de opresión en que vivía la mayoría, bueno, no sé si decir la mayoría, muchos de los países latinoamericanos. Una circunstancia que se reflejaba en la literatura, tal vez más, ahí sí me arriesgo a decirlo, más que en otras artes o disciplinas. Y por eso leíamos a Moyano, ¿no? También por eso. Y permítanme otro agregado, esta vez tiene que ver con una mujer mexicana que se llamó Elena Garro,
excelente escritora, bueno, murió casi en la indigencia. Elena es considerada como el antecedente primero, o uno de los primeros, mejor, de lo que sería el llamado realismo mágico, ¿no? Sucedió que ella fue ferozmente atacada y humillada por sus colegas intelectuales y artistas, no todos, pero sí la mayoría, porque después de la matanza de Tlatelolco, Elena Garro publicó sus opiniones acusando a la clase alta mexicana de haber abandonado a su suerte a los estudiantes, que ustedes saben, por supuesto, fueron masacrados, ¿no? en la plaza de Tlatelolco, 1968. Elena Garro tiene que exiliarse también y pasa la mayor parte de su vida en el destierro. Y solo estoy recordando dos casos que han sido emblemáticos, son solo dos, pero hubo muchos que se suman o se espejan lastimosamente al de nuestro Daniel Moyano y a tantos más, incluido por supuesto el amigo Antonio Tello, que pasó años trapeando pisos en un shopping de Barcelona para poder comer antes de recuperar su aliento poético y la voluntad de escribir, de dejar testimonio. A Daniel Moyano el exilio lo devastó, lo desunió. Tuvo que colgar su amado violín en la parra del patio y dejarse ir como quien muere, se deslíe, se desgrana. Si recién ahora nombro su violín y su música, ha de ser porque una melodía cifrada y triste se me viene resistiendo, quizá por ser tan suya y de nadie más. Quizá porque la música era su fibra y su espíritu, su niño, su espera. Sin duda ustedes habrán percibido el ritmo, la cadencia musical, el tempo de este cuento y de casi toda su literatura. Daniel Moyano era músico, violinista, integrante de orquestas, siempre músico, siempre escritor. Bueno, por todo eso y algunas cosas más, lo leíamos en Río Cuarto, en El Imperio, en la década del 70. En aquella época fue uno de mis preferidos. No sé, cuestión de gustos. Lo estudiaba, lo releía. Pero después de aquellos años, casi no volví a leerlo. Y hace bastante de esto, ni a mencionarlo. No alcanzo a comprender qué clase de azar o epifanía pudo haber actuado para que Antonio Tello me lo adjudicara, tanto después, para integrar este preciado ciclo 10×10. Digo, no alcanzo a comprender y el corazón, ese músculo elástico y puntual, enseguida me da razones. Las arroja como flores, unicornios, abrazos, maravillas. Veamos algo del autor de su obra. Daniel Moyano no figura en general como integrante así en los primeros planos del colectivo de autores que protagonizó este boom latinoamericano. En realidad, su literatura ya estaba siendo muy reconocida. En 1965 la UBA le organiza una mesa redonda para hablar, discutir, releer el volumen de cuentos La Lombriz, que había aparecido el año anterior, 1964. Bueno, en esa mesa estaban, fíjense qué nivel, el ya mencionado Roa Bastos, el que huyó gracias a un tanque de agua, estaba Juan José Saer, estaba el entrañable Noé Gitric, estaban Abelardo Castillo y Ricardo Piglia. Bueno, en el transcurso de esa noche calificaron a Daniel Moyano como al nuevo Horacio Quiroga, con lo cual, obviamente, le estaban reconociendo un registro realista, despojado, atractivo, formalmente muy exigente, muy preciso. Roa Bastos dirá, un realismo alejado de los límites del regionalismo paisajístico, y por supuesto tenía razón. Moyano se desmarca, y esto es toda una virtud, del pintoresquismo folclórico que tantas veces caía en la tentación del abuso del color local, ¿no? En algún momento Moyano expresará en algún reportaje, con un dejo quizá de resentimiento, este concepto.
Dijo, yo nunca encontré ninguna solución vital en mi país y no la he encontrado todavía. Mis personajes son y están buscando, porque yo no me he nutrido como Borges de ideas universales y bellísimas. Yo me he nutrido de la realidad cotidiana, de la gente que he conocido en mi trabajo, en la vida, en la calle. Todo lo hago pasar por mi interior y me he criado en el miedo. Cierro comillas. Bueno, la verdad es que sí, el autor se había criado en el puro miedo, que después trasladaría a varios de sus personajes. Uno de sus biógrafos, Marcelo Casarín, un cordobés, informa, probadamente, con documentación, que el padre de Daniel mató a la madre, es decir, a su mujer, y fue a la cárcel por muchos años, con lo que el niño, tenía 4 años, tuvo que vagar junto a su hermana Blanca por hogares sustitutos de tíos o de lejanos parientes, que en algunos casos son reflejados como cuasi monstruosos en la literatura de Moyano. Para que el cuadro familiar sea del todo horrible, añado que el matrimonio Moyano-Bellini, el apellido materno, Bellini, tuvo 5 hijos, pero al momento del asesinato solo habían sobrevivido 2. No hay información, seguramente los otros 3 murieron de muertes naturales, ¿no? Pero digo, qué horror. El propio Daniel Moyano nunca se refirió así explícitamente a este hecho tremendo. Sí, en algún reportaje indicó que su madre había muerto cuando él era muy niño y que el padre entonces había desaparecido. Recién cuando el niño Daniel tuvo 10 años, le fue dado vivir con cariño y con holgura en casa de su abuelo materno en La Falda, donde pasó unos años de felicidad. Bueno, sabiendo la tragedia y la consecuencia de la vida del autor, aunque yo sé que esto no se hace, pero ¿cómo podemos leer sin sobresalto un párrafo de uno de sus cuentos, de La Espera, por ejemplo ese personaje de quien había oído hablar de noche cuando se acostaba, y el viejo, su abuelo supuestamente, esgrimía sus palabras como fotografías amarillas de tiempos que él no alcanzaba a percibir, donde aparecía la figura principal, el padre, pecando entre hipos, cuchillos y botellas rotas, todo lavado al fin con una gran sábana de sangre iracunda. La verdad es que los lectores sufrimos por el niño y también penamos por ese hombre real de carne y hueso que a lo mejor fue un niño parecido al de La Espera. Antes mencioné que el cuento La Espera figura en el primer libro de cuentos de Moyano, Artistas de Variedades, a Sandri, editorial de Córdoba. Yo no leí el cuento en esa edición, sino en una posterior, El Fuego Interrumpido, de 1967, editorial Sudamericana. Si me aguardan un minuto, los traje para mostrarles las tapas de los libros. Este es El Fuego Interrumpido, en el cual leí por primera vez, este es de 1967. No tengo el Artistas de Variedades, el primero que se publicó en 1960, ya no se conseguía en aquel entonces cuando nosotros empezamos en Río Cuarto a leerlo. Bueno, nos arreglábamos, nos prestábamos, íbamos haciendo circular lo que conseguíamos, ¿no? En ese libro, La Espera, es el cuento que más está marcado, que más he marcado, que más he subrayado, anotado. Y si me disculpan la poca elegancia del término, que está más sobado, más manoseado. Sí, es poco elegante el término. Volver a esa casa depresiva y oscura y confirmar o asumir que el niño seguía ahí, en el umbral inhóspito, donde yo lo había dejado hace muchos años, fue una conmoción
no exenta, sin embargo, de cierta dulzura, extasiada también, igual que en aquel entonces, por la musicalidad y la poesía que Moyano despliega casi al desgaire, con la fuerza imbatible de la verdad y la esperanza. Así lo he leído y volví a hacerlo respondiendo a una convocatoria que alegra mi espíritu enamorado, porque me da la certeza de que aquel provinciano mal querido en su infancia y mal habido de bienes materiales, aquel hombre de mirada orillera y compasiva, fue capaz de sortear las zancadillas del olvido, los embates de un sistema hegemónico de poder dominante al que no le interesa en lo más mínimo la tierra seca de los llanos, ni la cultura, ni el imaginario, ni el humus mítico de hombres y mujeres nacidos en el tercer mundo, al que no le interesa en lo más mínimo ese polvoriento cruce de huellas en donde fue acechado Monseñor Angelelli y su compañero, ni la voz subterránea que a la misma hora de cada día soleado repite como un mantra el retumbo de los golpes con que asesinaron al misionero en La Rioja. Daniel Moyano ya no estaba en el país por aquel entonces, pero seguía pensando en el manuscrito bajo tierra como si fuera un talismán de la resistencia. El primer recuerdo, abro comillas, el primer recuerdo que tenía del hombre era una brusca pendiente pedregosa descendiendo hacia el río, que él tuvo que subir de mala gana, mientras el hombre que lo había llamado lo esperaba allá arriba, junto al murallón de ladrillos, subiéndose las solapas del sobretodo y tirándose hacia atrás los flecos de la bufanda que el viento le sacaba una y otra vez. Se acordaba que él subió allí trabajosamente, lo dejaban ir al río una vez por semana a juntar caracoles que luego comían, resbalándose y levantándose el cuello demasiado grande de la tricota. Leo el párrafo para que recordemos los climas que era capaz de crear este narrador. El protagonista podía ser, en apariencia, solo un niño solo, al decir de Leonardo Fabio. Sin embargo, ese niño crecía, levaba, se multiplicaba y era ya la América india, criolla, negra, pero a la vez, misterios de la palabra, era cada vez más él mismo, su núcleo, su carozo de vida humana sembrada en el páramo, dejada caer hacia el descuido, pobrecita, tan tierna. Y el pequeño tiene ahí, entre el áspero y confuso núcleo familiar, tiene su imagen, ese núcleo familiar pero ajeno. Las paralelas se tocaban al igual que la imagen de su padre, aquel que según su abuelo era un criminal, y la imagen del hombre que lo espera un día, a la vera del río, un hombre de rostro puro. Fíjense en el adjetivo. Dice textualmente, y él hubiera creído las admoniciones finales de los relatos del abuelo, la de que él era todavía muy chico, y aquella otra de que al salir de la cárcel a él también lo mataría su padre. Lo creería si no hubiese visto aquella vez la propia figura en carne y hueso junto al murallón del río, como un rostro lacerado y puro, gastado por las historias que de él le habían contado. Lacerado y puro, como el narrador nos cambia en un segundo la percepción que hasta recién teníamos o de la cual dudábamos respecto de ese padre ausente. Ahora que el pequeño ha visto esa laceración, ahora que su ansiedad infantil no le ha dejado mentir ni engañarse, o tal vez quiere mentir y engañarse, ahora que ha sentido antes el fuerte olor a vino que despide el padre, de pronto ve en su rostro la devastada pureza, la genuina e inevitable marca del que ha estado en una cárcel. Y ahora nosotros, lectores ensombrecidos, nosotros acompañamos al niño, rodeamos su soledad de espinas con un atisbo de compasión hacia ese hombre violento, abandónico, bebedor, y sin embargo considera el niño, y sin embargo puro. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya termino.
Y antes del final vuelvo sobre la estatua. Quizá como el niño volvía y fantaseaba acerca de esa efigie, el niño cree que ella explica y justifica la ciudad, que más allá de esa mole no hay nada valioso, que ese hombre y el caballo sin sudor son superlativos, son mejores, son próceres. Me está avisando que ya tengo que terminar el micrófono. El símbolo de la estatua es recurrente en la literatura del autor. Hay un cuento, La columna, donde también se menciona exactamente casi una estatua que el niño la ve partida. El niño de la espera no tiene probabilidad de contemplar la estatua, nunca. Para él y para su familia, disfuncional y errática, no están hechos los peldaños superiores de la pirámide social, ni pensarlo. Bueno, en cuanto a la vida individual de esta criatura, de este niño protagonista de la espera, a su recorrido vital, hay un párrafo que sorprende, de algún modo descoloca al lector. Es tan preciso ese trozo, está tan bien construido, es tan impresionante, que como lectores nosotros pasamos de ver al nene sentado contra la columna a contemplarlo ya anciano en su lecho de muerte. El narrador deja por un momento de centrarse en el niño, en esa edad infantil que habla de su padre, y nos instala en un futuro en el cual el niño como tal ya no existe, y en cambio nos habla a nosotros, los del porvenir, nos habla como a cómplices, apesadumbrados, y entonces también habla de la muerte de todos, de la finitud humana como condición, como término, como condena o como salvación. Los que habitaron la casa de La Rioja cuando Moyano tuvo que escapar, quedó una familia viviendo allí, y por esto de que nunca llueve en las desiertas tierras del oeste, regaban de cuando en cuando el árbol bajo el cual aguardaba el manuscrito de una novela. Las páginas, ¿qué sabían de lluvia falsa o verdadera? Su ADN vegetal absorbía el recuerdo de las gotas, raras perlas, humedad que abrazaba los renglones de una historia soterrada. Ese tigre envejeció bajo la parra, no tuvo vuelo, a pesar de que Moyano pensaba siempre en él, hasta que volver del exilio a su querida La Rioja, y escarbó con esas sus manos de músico, de peón albañil, de escritor, de poeta, la tierra reseca y olvidada. Las páginas resguardadas como garantía, como prueba, como aliento de una vida que se había interrumpido para acaecer en otro lado. Las páginas carcomidas, lavadas, borroneadas, mudas, no pudieron cumplir. El fracaso tuvo la forma de pulpa, de árbol, de composto, de colonia de insectos. El testimonio no aguantó las vilezas de años y se dobló de cansancio. Igual que Daniel Moyano, que regresaba encorvado, pero vivo. Efectivamente, el autor la buscó debajo de la parra. Pero antes, desde la España del exilio y por las dudas, había reescrito el libro, que finalmente se publicó en España en 1981. La última página del libro, dice: La Rioja, Argentina, 1976, Madrid, 1980. Por las dudas, Daniel Moyano había reescrito el libro, porque el mandato de la memoria latía en aquella y en esta tierra, porque la espera había estirado su cuerda de poesía, de música, de belleza, de gratitud, digo yo, para ustedes en esta noche. Muchas gracias. A ver.